vamos a hablar un poquitito del seno maxilar y del complejo osteomiatal, ¿no? El seno maxilar ocupa el cuerpo del hueso maxilar, tal cual, o sea, ocupa el cuerpo, ¿sí? El techo del seno maxilar es el piso orbitario, el piso es el proceso alveolar, sin mayor problema, y tiene una íntima relación con la segunda rama del trigémino, ¿sí? Ahora, si hablamos estrictamente del complejo osteomiatal, tendremos que entender que se compone de la bula etmoidal, el infundíbulo etmoidal, de los cuales ya hemos hablado, el hiato semilunar, ahorita vamos a dar un ejemplo de esto, el ostium del seno maxilar, el cornete medio y el proceso uncinado. Todas estas estructuras forman parte del complejo osteomiatal, ¿sí? Y entonces, si nos vamos a la anatomía de esta zona, encontramos que este es el reborde orbitario inferior interno, ya lo tenemos ahí, podemos ver el proceso uncinado, ¿sí? Y en forma secundaria encontramos que aquí está el ostium de drenaje del seno maxilar, este camino es el infundíbulo, ¿sí? Y la apertura que se encuentra hacia la parte interna es el hiato semilunar, que también es un espacio, como habíamos dicho, del infundíbulo, ¿sí? Entonces tenemos el ostium, que pues también es un agujero. Luego tenemos el espacio, que es el infundíbulo, como es un pasillo, y la apertura hacia el otro lado. En un extremo del infundíbulo está el ostium, en el otro extremo está el hiato semilunar, ¿sí? Y estos formados por la bula etmoidal, por el reborde orbitario inferior interno y el proceso uncinado, ¿va? Por otro lado también tenemos que aquí está el cornete medio, y en forma secundaria este espacio es el meato medio. Entonces tenemos una serie de espacios y una serie de estructuras que entre todas conforman el complejo osteomiatal. Sitio común donde drena el seno frontal, celdillas etmoidales anteriores y el seno maxilar. ¿Hecho? Ahora, parte de la gran importancia de esto es que si nosotros entendemos que el epitelio respiratorio es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿sí? Entendemos que estos cilios tienen su propia función y están moviendo el moco hacia los diferentes lugares, justo como lo podemos ver en el dibujo adyacente, ¿sí? Y el moco siempre se mueve hacia acá. Entonces, de ahí la importancia que nosotros verifiquemos que estas estructuras, a través de las cuales es drenado el moco, estén sanas. Cualquier alteración de estas nos puede llegar a condicionar un proceso obstructivo e infeccioso que se perpetúe y no se va a resolver hasta que resolvamos la situación anatómica que lo condiciona, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de todo esto. Ahora, fíjense que corremos el peligro de que creamos que el proceso, o más bien que el complejo osteomiatal se ve en un solo plano o está en un solo nivel, es un solo corte, y eso no es cierto. Es un continuo que viene de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, y eso lo tenemos que entender cuando hacemos nosotros el movimiento en las reconstrucciones en coronal y en sagital, ¿sí? Entonces se ve con toda claridad, por ejemplo, aquí que tenemos 3 niveles diferentes de corte. En el dibujo aquí podríamos ver, decir, bueno, ahí está la región del ostium, pero tenemos infundíbulo, hiato semilunar, proceso uncinado por delante y por atrás. Tenemos bula etmoidal por delante y por detrás de este punto, de forma que en los cortes coronales encontramos proceso uncinado por delante del ostium de drenaje, proceso uncinado a la altura del ostium de drenaje y proceso uncinado por detrás, ¿sí? Entonces es un continuo, y entonces en la parte anterior pueden ir drenando algunas de las celdillas, aquí también, ¿sí? Entonces es muy importante que identifiquemos esto para, pues, solamente como un continuo y poder realmente saber dónde está el problema y la patología. Ahora, si queremos hablar del hiato semilunar, van a decir, ¿y por qué le dicen semilunar? Bueno, es una semiluna. Si nos vamos a la intimidad de este dibujo, fíjense cómo aquí está, o de esta imagen, por aquí viene el proceso uncinado, y esta que está aquí es la bula etmoidal, y se forma una imagen de semiluna. Ese es el por qué es un hiato, es el hiato semilunar, que vendría y drenaría
parte del seno frontal, celdillas esmoidales y todo lo que ustedes ya saben. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas que hay que poder identificar, que puede llegar a ser útil y en algún momento hasta importante, porque algunas entidades afectan al ostium secundario del seno maxilar, es justamente que nos demos cuenta que puede haber un ostium secundario, que es una variante, no siempre existe, en algunos pacientes sí existe. Y tenemos que identificar entonces nuestro ostium natural de drenaje y lo que sería un ostium secundario. Y vean cómo, si nosotros queremos identificar cuál es cuál, vean cómo en este caso, aquí está el cornete medio, está la lamela fundamental, en este caso está en forma vertical, aquí encontramos que está en forma horizontal, sin embargo, este es nuestro sitio de drenaje habitual, nuestro ostium, y este es el ostium secundario. Se fijan, están en dos posiciones diferentes. Uno está en la región anterior, otro está más posterior. Ahora, vamos a hacer un ejercicio que es interesante. Si nosotros hacemos una reconstrucción sagital, me falló ahí, perdón, vamos a ver aquí otra vez. Hacemos una reconstrucción sagital sobre la pared lateral nasal, encontramos este orificio que es el ostium secundario de drenaje. ¿Sí? Y en plano axial lo tenemos aquí atrás. Vean cómo hablábamos de la inserción de la lámina fundamental, vemos la porción vertical, vemos la porción horizontal y miren, esta es la última inserción. Decíamos que justamente la lámina fundamental tiene inserción en los tres planos. Aprovechamos esta imagen para poder hablar de eso también. Y vean aquí nuevamente el orificio de drenaje secundario, el secundario y el secundario. ¿Va? Ahora, la hipoplasia en seno maxilar puede existir hasta en un 10% de la población, no es despreciable, es uno de cada 10 pacientes. Una variante que le damos muy poca importancia, pero tiene mucha, es que el maxilar puede estar hiperneumatizado, ¿sí? Está muy desarrollado, y esto favorece que la mucosa delgada que separa al antro maxilar de los ápices dentarios sea más vulnerable, ¿sí? Favorece la sinusitis dentígera y fístulas oroantrales. Ahorita vamos a ver eso. También hay otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta del seno maxilar, que hay septos que comúnmente compartimentalizan parcialmente la cavidad y muchos de ellos guardan relación con el nervio infraorbitario. Entonces, si el cirujano entra y quiere quitar el septo, tiene que tener cuidado porque puede dañar el nervio infraorbitario. Ese es un punto que es muy importante, ¿sí? Ahora, el ostium secundario, del cual ya estuvimos hablando, puede estar en el 10 a 25% de la población. Estamos hablando de entre 1 y 4 de cada 10 pacientes, ¿sí? Y el infraorbitario puede estar dehiscente hasta en un 14%. Vamos a ver un poco de detalles a este respecto. Sí, en este caso, pues bueno, la importancia de la dehiscencia es que queda expuesto a la patología sinusal. Y pues bueno, la hipoplasia del seno maxilar no siempre es como lo vimos, puede ser un seno maxilar verdaderamente pequeño, otro, como habíamos dicho, de la telectasia aquí del proceso uncinado, que es uno de los puntos importantes. Y vemos cómo este se extiende, hablábamos del proceso alveolar, el receso malar, ¿sí? Y como contraparte tenemos el seno hiperneumatizado. Pónganle atención aquí a cómo vemos que se extiende la neumatización del seno maxilar hasta el proceso alveolar. De hecho, está neumatizando parcialmente el paladar. Esa imagen, si nosotros hacemos una reconstrucción me fui medialmente otra vez. Si hacemos una reconstrucción sagital a este nivel, obtenemos esto. Vemos que el paladar está neumatizado y es una extensión de la neumatización del seno maxilar, ¿sí? O en el axial, esto. Con frecuencia, aunque bueno, no con tanta frecuencia, pero podemos encontrar que el desarrollo o extensión de los maxilares hacia el proceso palatino del maxilar, como lo estamos viendo, puede hacer que se aproximen entre sí en la parte baja, ¿sí? Y si le ponemos atención a la delgada lámina que separa a los ápices se fijan los ápices dentales con el seno maxilar. De hecho, hay muchos que llegan a decir, oye, pero ahí parece que está, parece que
los dientes están dentro. Siempre hay una lámina delgada de hueso ahí que separa, aquí, que separa el seno maxilar de lo que es la membrana periodontal por sí misma. Pero sí, cuando hay patología del diente, esa lámina puede ser fácilmente vulnerada y entonces ocasionar sinusitis dentígena. Por ejemplo, aquí pues es con toda claridad, ¿no? Encontramos que está el maxilar, está extendida su neumatización, vemos el diente aquí, y por otro lado vemos cómo hay un absceso periapical alrededor, se comunicó y de aquí la infección hacia el seno maxilar. Esto puede llegar a ser una infección verdaderamente grave porque son patógenos que no son habituales en los senos paranasales y pueden llegar a ocasionar incluso meningitis, abscesos intracraneales, celulitis periorbitaria, abscesos superiósticos. Puede haber una serie de complicaciones muy serias en forma secundaria a una sinusitis dentígena. Y vean qué bien se puede ver aquí también, en el sagital. Aquí tenemos el diente, tenemos el piso del seno maxilar y claramente tenemos un proceso infeccioso a nivel periapical que se extendió hacia el interior del seno, de la cavidad. Entonces, si no advertimos al médico de lo que está pasando, pues entonces, ¿qué va a suceder? Pues le van a dar tratamiento, el paciente no se va a mejorar, porque desafortunadamente algunos médicos no se acuerdan que abajo están los dientes y no consideran la posibilidad que esto sea dentígero, o también de repente al dentista se le olvida que arriba están los senos paranasales. Uno siempre piensa como que está muy blindado, no, ahí hay pared, está dividido, siendo que puede ser realmente delgado y entonces se puede extender la enfermedad, ¿no? Y bueno, hablábamos de los septos del seno maxilar. Vean cómo estos septos que pueden estar aquí adentro y pueden guardar íntima relación con el trayecto del infraorbitario. En este caso, vean qué bonito se puede ver, viene aquí el infraorbitario, este es su trayecto, el septo entra en íntima relación con él y por otro lado, si vemos con cuidado, no hay una lámina ósea que lo recubra. En este caso es dehiscente y tiene un septo que va hacia la zona por el trayecto donde va él. Entonces todavía habría que tener más cuidado todavía con ese nervio para no dañarlo, ¿no? Y pues bueno, hablábamos del ostium secundario, que puede en algún momento ser nuestro aliado, porque por aquí puede haber un poco más de neumatización de la cavidad, pero bueno, hay que tener en cuenta siempre el ostium secundario como una posibilidad de origen, o más bien como una posibilidad de extensión de la enfermedad. De hecho, aunque no estamos hablando de eso, vale la pena recordar o saber, en caso dado, de que en muchas ocasiones el pólipo antronasal se extiende a través del ostium secundario. Uno siempre tiene la idea de que es a través del ostium principal y es muy frecuente que el pólipo antrocuanal salga por el ostium secundario y desde aquí se vaya hacia atrás, ¿sí? Luego se va por en medio y se va pues justo hasta la zona de la coana. ¿Sí? Eso para que algún día no se sorprendan si ven algo que parece pólipo antrocuanal y ven el complejo osteomiatal moderadamente libre, dicen ¿qué está pasando? Es que muchas veces sale por el ostium secundario. Y pues bueno, el nervio infraorbitario, hablábamos, aquí habría que ver por dónde es su trayecto, fíjense, justamente por el piso de la órbita y sale por aquí. Aquí tenemos en el axial la zona del orificio de salida del seno maxilar, del nervio infraorbitario. Aquí lo vemos por el piso orbitario y aprovechamos para platicar que justo esta zona, que es el hueso más delgado, cuando tenemos un traumatismo, puede ocasionar una fuerza explosiva y entonces ocasionar que la fractura del piso se haga justo en ese sitio, ¿no? Para el blowout. Entonces, esta es la condición anatómica para el blowout. El nervio infraorbitario hace más delgadita aún la lámina del piso orbitario o del techo del seno maxilar, como ustedes lo quieran ver. Bueno, entonces, siguiendo, ¿no?, con lo que habíamos revisado, del nervio infraorbitario, ¿se recuerdan? Habíamos comentado que en algunas ocasiones pues, se puede ver como si fuera un septo, pero está justamente en esta zona. Recordando que si vemos de lado la órbita, el piso orbitario, y recordando, por ejemplo, aquí sería la parte anterior del maxilar, aquí la región superior, suponiendo aquí está el globo ocular. Si recuerdan, el nervio viene por aquí y luego hace un trayecto hacia acá. Y es justo esto cuando hacemos la imagen en coronal.
que nos puede dar esta imagen. Sí. Es porque el nervio va pasando justo a través de la zona, pues. Entonces, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta de que este es el nervio infraorbitario y tener cuidado que no decirlo como un septo que pueda ser después dañado. Si nos vamos al análisis del seno frontal y su drenaje, tenemos que recordar algunas de las cosas, ¿no? Una de ellas, puede estar ausente hasta en un 5%, la agenesia del seno frontal, hipoplásico en un 4%. El proceso frontonasal del maxilar, que es el BIC, es nuestro indicador, es un marcador, ¿sí? Entonces aquí lo podemos poner con rojo, ¿no? Es un marcador, nos indica estructuras anatómicas importantes y lo vamos a revisar ahorita respecto al ostium del seno frontal. Ahora, las celdillas de Lagernazi son hasta un 93%, ¿sí? Entonces la constante es que tengamos celdillas de Lagernazi, ¿sí? Y guarda una relación muy íntima con el trayecto del receso frontal y con el ducto nasolacrimal. Ahora, las celdillas frontales fueron descritas por Kuhn y vamos a ver ahorita de qué se tratan para poder establecer la relación que guardan y poder ver qué importancia tienen y en qué momento las tenemos que decir. Y por otro lado, la celdilla frontobular y la celdilla septal interfrontal. El Lagernazi. ¿Qué es el Lagernazi? El Lagernazi son celdillas etmoidales anteriores que se proyectan por delante del receso frontal. Son las celdillas que están por delante del receso frontal. Y entonces, si en esta imagen que está claramente visible, nosotros identificamos el seno frontal y queremos ver por dónde drena, nos venimos por aquí. Ese es el receso frontal. Voy a quitar ¿sí? Y entonces tenemos una celdilla por delante que es justamente la celdilla de Lagernazi y por atrás tenemos esta celdilla que es la bula etmoidal. Esta sería una celdilla suprabular, está por arriba de la bula, ¿sí? Y el marcador anatómico que hablábamos nosotros es justamente este, que es el BIC. Es como una saliente de hueso que tenemos que tener en cuenta para poder entonces decir esta zona de aquí es el orificio de drenaje del seno frontal y el receso frontal se une al trayecto del infundíbulo en la región anterior y viene y finalmente drena hacia el meato medio, como todos sabemos que sucede en estas condiciones, ¿sí? Entonces ahí sería la zona del drenaje. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, pues para que este seno esté sano necesita estar drenado y cualquier cosa, ya sea de adelante a atrás, como sería un Lagernazi muy prominente o celdillas de Kuhn, como ahorita las que vamos a ver, o bien la bula etmoidal hacia adelante que estrechen el drenaje, entonces pueden complicar y perpetuar enfermedad inflamatoria dentro del seno frontal, ¿sí? O si el cirujano quiere entrar y hacer drenaje del seno frontal, bueno, tiene que saber en qué condiciones están estas estructuras para poder hacer una cirugía funcional y evitar daño, ¿sí? Entonces, las celdillas de Lagernazi en la imagen en coronal son estas que están aquí, ¿sí? Y en el axial corresponde con esta celdilla que está aquí. Esas son las celdillas de Lagernazi. Y hablando de celdillas de Kuhn, son celdillas justamente de la región frontal, son de la zona anterior. Y vean, por ejemplo, este es un Lagernazi normal, ¿sí? Ahora, queremos ver, fíjense que se me mueve, pero bueno, queremos ver las celdillas de Kuhn. Este es el Lagernazi y estas que están arriba, estas son celdillas de Kuhn, ¿sí? Si tenemos nada más una, esa celdilla sería celdilla Kuhn 1. Si tenemos la otra, ya la podríamos dar como Kuhn 2. Pero el criterio, vean, aquí está el Lagernazi. Y si tenemos el criterio de que esta celdilla se proyecta por arriba del BIC, esto se convierte en 3, ¿sí? O sea, el hecho de que la celdilla rebase el BIC lo convierte en 3. Y cuando se proyectan ya francamente dentro del seno frontal, se convierte en una Kuhn 4.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Y recordar que no solo las que están aquí adelante nos pueden afectar la amplitud del receso frontal, sino también, por ejemplo, aquí tuviéramos, esto lo voy a dibujar en forma imaginaria, la bula etmoidal, y tenemos una celdilla suprabular, entonces se puede extender hacia la región frontal y se convierte en celdilla bular frontal, ¿sí? Que sería bular frontal. Vamos un poquito más adelante, pero ahorita un poquito más adelante vamos a revisar esto. Por delante del el etmoides anterior, si nosotros queremos ubicar dónde está, luego de repente es difícil, pues lo lógico sería pues las de adelante y las de atrás, o sea, adelante anterior y así de fácil, pero no es así de sencillo. Nuestro marcaje anatómico es la lamela basal. Este es el marcador y es tan sencillo como las celdillas que pueden drenar al meato medio son anteriores y las que no pueden son posteriores, así de sencillo. ¿Sí? Entonces lo que uno tiene que revisar es hacia dónde drena la celdilla y cuál relación guarda con la lamela basal. ¿Por qué? Pues porque las anteriores drenan al meato medio y las posteriores al meato superior. Entonces la mayor de las celdillas etmoidales anteriores es la bula etmoidal, esta que ya es famosa en el área, ¿no? Y contribuye a formar el infundíbulo etmoidal. Hay un receso suprabular y receso retrobular, ahorita vamos a ver, y el receso supraorbitario. La celdilla etmoidal anterior, ¿se fijan? Anterior, que se extiende a lo largo del piso de la órbita, le llamamos celdilla de Haller, ¿sí? Y esto puede existir hasta en un 10 a 45% de la población. Vamos a revisar ahora cómo consiste. Entonces, para poder el etmoides anterior, fíjense que es bien importante que entendamos qué está pasando con el drenaje de las celdillas. Y por ejemplo, ya supimos, bueno, la celdilla de Lagernazi que está aquí adelante, eso todo el mundo ya lo vio, está muy bien. Y estas que están acá, ¿sí? Son las celdillas etmoidales anteriores. ¿Y cómo lo sé? Pues porque mira, la lamela basal, que es esta, me separa lo que está por delante de lo que está por detrás, ¿sí? Estas que están acá tendrían que ser celdillas etmoidales posteriores. Esas no pueden drenar al meato medio. ¿Por qué? Porque la lamela se los impide. O sea, esto ya no puede drenar al meato medio, tiene que ser al meato superior y desde aquí ir hacia la rinofaringe. ¿Sí queda claro ese concepto, no? Entonces, eso en la imagen en coronal es muy fácil de identificar. Fíjense, vamos a pintar la lamela en morado, como está en el sagital. Aquí las tenemos. Y de todas maneras, uno dice, a ver, estas celdillas que son el etmoides anterior, ¿hacia dónde van a drenar? Pues no tienen de otra más que drenar al meato medio, sería a esta zona. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos esta lámina aquí? Vamos a suponer que ahí está la lámina fundamental. Yo quiero ver hacia dónde drena. Entonces, estas de acá arriba ya no pueden drenar al meato medio. Ya no hay contacto entre el meato medio y esta zona. ¿Sí? Ya no hay contacto, están separadas. Estas obligadamente tienen que drenar al meato superior. Y estas de acá, aunque yo quisiera que drenaran al meato superior, no se puede, tienen que drenar al meato medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta que es la lamela divide arriba y abajo. Entonces fíjense que no solamente es así, podríamos decir que son anteroinferiores y posterosuperiores. ¿Sí? Y entonces en una misma imagen en coronal, que esto es muy interesante, tenemos posteriores y anteriores en un solo corte, divididas a su vez por la lamela, que es esta lamela que está acá, que es esta lamela que está aquí y que es esta lamela que está acá. Estas ni en sueños, o sea, pues, imposible que estas celdillas puedan drenar al meato medio, no pueden drenar aquí. ¿Por qué? Porque la lamela no deja pasar. Entonces, en realidad no es buscar si están adelante o atrás, es la relación con la lamela para ver hacia dónde drenan.
si la celdilla puede drenar atrás o puede drenar adelante. Es así de sencillo. Sí, este concepto a mí me costó mucho trabajo. Espero habérselos hecho fácil, porque a mí en lo particular me costó mucho trabajo. Sí. Y pues bueno, el receso supraorbitario, ¿no? Es esta extensión de del etmoides, de las celdillas del etmoides que se van hacia la región supraorbital. Es esto. Entonces siempre hay una extensión que puede ir hacia la región supraorbitaria. Así como podemos tener la Haller aquí abajo, podemos tener esta que se va hacia la región por arriba, que sería el receso supraorbitario. Normalmente, si nos fijamos en el receso, perdón, ya me fui para adelante, en el receso supraorbitario también de repente puede estarnos ocasionando la división de algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero que es esta estructura, que es el ducto órbito-craneal. Fíjense qué interesante, ¿no? Comunica la órbita por dentro del cráneo por acá, y esta es la vía de comunicación. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Recuerden, la arteria etmoidal anterior. Sí, entonces por aquí pasa la arteria etmoidal anterior. Y pues bueno, la celdilla de Haller es una extensión igual de las celdillas del etmoides anterior hacia la región infraorbitaria, y termina conformando esta imagen de celdilla, donde nosotros normalmente diríamos, oye, pues el etmoides termina en la bula. Sí, pero esta extensión es una celdilla de Haller, va hacia abajo. ¿Y qué importancia tiene? Pues puede estrechar la zona del ostium de drenaje del seno maxilar. No siempre lo hace, pero lo puede llegar a hacer. Entonces podemos encontrar celdillas de Haller tan prominentes como estas. Vean esta que prominentes están. Sin embargo, las cavidades de los senos maxilares están permeables. ¿Por qué? Porque no están condicionando obstrucción. El seno está funcional, el drenaje es adecuado y no se está perpetuando enfermedad. Esto toma relevancia cuando hay que hacer cirugía o cuando esto está enfermo. ¿Sí? Entonces es cuando entra. Y por último, me gustaría, al respecto de la celdilla de Haller, no confundirla con una bula etmoidal prominente. Vean cómo la bula etmoidal en este caso es una bula prominente. Efectivamente es la bula. Aquí podemos decir, esta es una celdilla extra, esta también, pero en este caso es la bula que está prominente y hace las funciones como si fuera una Haller. Lo único es que hay que ver desde dónde viene. Se viene desde arriba y esa es la diferencia que podemos tener. Ahora, es muy importante que cada vez que revisemos la zona del etmoides, revisemos con cuidado y lo hagamos parte de nuestra revisión, que la lámina papirácea esté íntegra, y revisar la arteria etmoidal anterior. Hay que tener mucho cuidado con los defectos de la lámina papirácea, porque puede ocasionar daño sobre la órbita en una cirugía donde el cirujano no está avisado de que eso está así. Es muy fácil que haya una dehiscencia, él piensa que es una celdilla, aborda y se mete a la órbita. ¿Sí? Entonces viene un daño orbitario. Y la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal puede estar dehiscente, fíjense, hasta en un 40% de los casos. Entonces, cuando va a haber anterior, tenemos que tener mucho cuidado acerca de cuál es su estado y los riesgos que puede tener el cirujano de llevar a cabo un daño sobre la arteria durante el procedimiento. Y entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Uno puede revisar, tenemos afortunadamente un lado comparado con el otro, vean cómo la lámina papirácea de un lado está íntegra y en el otro lado nos damos cuenta que está parcialmente hundida. Ese es un defecto ahí de la zona de la papirácea, ¿sí? Y junto con esto tenemos que investigar cuál es el estatus del músculo recto interno para ver que no esté atrapado, ¿sí? En el sentido que no esté fijo, si nuestro paciente tiene diplopia. Y vean, la traducción de esto en la imagen coronal es esta. Aquí todavía es más evidente cómo tenemos el etmoides y tenemos la zona del hundimiento. Eso de alguna manera lo hace muy evidente. Y si el cirujano está haciendo su abordaje en esta zona, tratando de llegar aquí, puede correr peligro de dañar y meterse a la órbita, ¿sí? Y pues bueno, en estas la recomendación es siempre
tratar de tener una reconstrucción también con partes blandas para tratar de ver cómo está la grasa, que no haya algún proceso inflamatorio y lo que decíamos del recto anterior, del recto medial. El ducto orbitocraneal, ya me atreví a adelantar un poquito acerca de esto, ¿no? Pero el ducto orbitocraneal, fíjense, es órbita cráneo, ¿sí? Pero curiosamente es un ducto que pasa a través del etmoides. Va de órbita cráneo, pero va a través del etmoides, ¿sí? Órbita con el cráneo, pero pasa justo a través del etmoides. Y entonces este es el trayecto, por ahí pasa la arteria. Entonces hay que tener mucha atención cuando se va a hacer un abordaje quirúrgico de esta área para tratar de evitar el daño. De hecho,